Marcelino, bienvenido al programa Detrás del Telón. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a recordar aquellos tiempos. Yo también soy caullarense y somos del mismo tiempo. Del mismo patio. Pero bueno, quiero que nos cuente de dónde viene Marcelino. Bueno, yo me recuerdo mucho que mi taita me decía cuando yo estaba pequeñito que eso era el tiempo de la violencia. Eso hace aproximadamente ¿cuántos años? Más o menos unos 72 años. Cuando eso trasladaban las familias en bongos de noche, porque en el día no se podía. Era época que de la violencia. De la violencia. ¿Y por qué era la violencia? ¿Por qué se peleaban en esa Se época? peleaban por política. Por política. Por política. Hasta eso no ha cambiado nada hasta el momento. Siempre pelean Sí, por lo siempre, mismo. sí. Bueno, ¿quién peleaba en esa época? Peleaba los conservadores con los liberales. Y eso era los liberales a salvar mucha gente. Y los conservadores, pues, que era liberal, le iban dando. Iban matando. Y mi papá le tocó luchar mucho por allá en el Uribe, le mandaron. O sea, ¿su papá de dónde es? Mi papá prácticamente es de por allá de los lados de Gachalá, pero él es criado acá. Hablamos, su papá, ¿a qué edad murió? A los 98 años. 98 años. Y hace poco, ¿verdad? Sí, hace apenas 5 años. 5 años que se fue. Y de ahí de esa familia son usted, ¿cuántos hijos? Somos apenas 2. Que es Marcelino y mi hermana Laudice. ¿Ella dónde está? En Villavicencio. Ah, bueno. Usted definitivamente se quedó acá. Sí, yo me quedé aquí en la finca, porque yo no soy de pueblo. Usted es del campo. Del campo. Yo me acuerdo en la finca, en el piso de su papá, pues estábamos muy pequeñitos. ¿Sí? En esa época el viso pues era algo muy pequeño. Entonces ustedes llegan al viso por consecuencias de la violencia donde estaban o llegaron a comprar ahí No, mi papá se crió o me crió, que yo me alcanzo a acordar, en una finca por allí a los lados de La Esperanza. Ahí vivimos unos años y de ahí mi papá compró en el viso a un señor que se llamaba Juan Carrero. ¿Eso hace cuántos años? Eso hace aproximadamente unos 55 años. 55 años. Nos fuimos para el viso y ya entonces yo me crié allá en el viso y ahí fue donde tuve mis primeros años de escuela, que ya estuve con usted. Sí, claro, me acuerdo. Y muchas otras familias, porque la mayoría era familia. Oye, Marcelino, yo me acuerdo, pero quiero que usted lo recuerde, cómo eran esas épocas de fiestas de aquellos años, ¿no? En el pueblo. Oye, eso era muy bonito. Por lo menos ahí en el piso, en las cantinitas que habían, eso se parrandeaba cada 8 días. Muy sabroso, muy bonito. Cuando eran las festividades en Cabullaro, que antiguamente Cabullaro era encerrado en alambre de púa. Para uno entrar al pueblo tocaba abrir una puerta, un portón. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Y entraba uno al pueblo. Y el que iba ahí se tenía que pasar por ahí siempre porque no había ninguna otra salida. Pero en Cabullaro lo controlaba, ¿quién lo controlaba? Allá en ese tiempo había inspector y después había, ¿qué? Porque antes era un comisario. Sí, comisario, luego inspector. Luego inspector. Y luego de ahí me parece mucho que pasó al alcalde. Sí, que eran municipio. Que los mandaban, ¿no? Sí, no eran elegidos popularmente. Sí. Esas fiestas eran muy bonitas, eso era una cabalgata muy buena por el río. Marcelino, ¿cómo eran esas fiestas? O sea, ¿cómo se preparaban, digamos, un fin de año en el viso de Upía?
un fin de año en el Viso de Upía. Allá había una familia que era las Galindos. Sí. La señora tenía unas muchachas bonitas y eso llegaba gente de las demás fincas a parrandear y mucha gente mataba una novilla, se comía carne asada, se parrandeaba sabroso. Todo en comunidad. Todo en comunidad. Cuando se pasaba la otra fiesta, por decir algo, esa era la Navidad, venía el Año Nuevo, ya entonces en otra finca se mataba un animal, se parrandeaba, eso iba mucha muchacha. Queda la parte buena. Bueno, dígame, cuénteme, ¿se acuerda cómo era la música? O sea, hoy en día es con arpa y todo ese tipo de cosas. No, en ese tiempo la música era música de cuerda. Guitarra. No habían equipo, no había nada, sino solamente... Había unas vitrolitas que era de molerla, de darle cuerda, le ponía uno el disquito y con una agujita, y ahí cantaba. Y anterior a eso, ¿cómo era la fiesta? O sea, ya no habían vitrolas, que yo me acuerdo que mi abuelo Paulino iba a tocar con mi papá. Eso era música de cuerda. En ese tiempo los Becerra les gustaba, casi todos eran músicos. Por parte de su papá también habían músicos, eso había harta gente de música que le entendía a la guitarra. Ellos se formaban esos parrandos muy buenos, muy buenos. Oiga, Marcelino, recordemos, porque también como hubieron cosas muy bonitas, muy agradables, también hubieron momentos feos. ¿Qué recuerda usted de esas partes? Bueno, que yo sepa así momentos como de disgusto. De la violencia en el pueblo. Bueno, una vez estaba mi papá, me contaba él, ¿no? En un punto que se llama el Panjuil, del Viso para arriba. Le llegaron los aviones a las 6 de la mañana un jueves y le dieron todo el día bomba y metralla. Y él con toda esa familia y toda esa gente metía por dentro un guaudazo. Mataban al que se le pasara por delante. Donde miraran tantico era el bombazo. Y hasta las 6 de la tarde. Y el viernes a las 6 de la mañana ya estaban otra vez ahí dándole. Pero entonces esa noche se trasladaron las familias lejos en Bongos. Pero igualmente ahí había quedado más gente y contaban que eso había sido lo mismo. Jueves Santo y Viernes Santo, dándole bomba. ¿Y quién les daba bombas? ¿Los conservadores o los liberales? Sí, claro, porque eso era el ejército el que... O sea, el ejército era de los partidos conservadores, que se llama, que le decían los godos. Ajá, los godos. Una vez mi papá estaba en Barranca de Upía y venía bajando una comisión del ejército y uno de los comandantes mandó a mi papá que fuera y los contara. Él siguió un caballo y se vino echando una travesía por otro lado a medio casco y le salió adelante y se encaramó en un palo alto cuando iban pasando. Marcelino, ¿qué es a medio casco? Antes que me continúe, porque hay muchas personas que no entienden. A galope, sí, a buena velocidad. Sí, a galope. Bueno, ¿y se subía a un palo y qué? Y los contó cuántos iban. Y de una vez se bajó de ese palo y otra vez y metió carrera, llegó a Cabullaro y le dijo a unos comandantes que habían ahí. Dijo, bueno, viene la chusma, viene el ejército. ¿La chusma era el ejército? ¿O quién era la chusma? ¿A quién se le decía la chusma? Sí, el ejército. Al ejército. Ah, bueno. Vienen tantos. Me parece que dijo que iban como unos 100. Vienen en tal parte. Total de que preparen porque esta noche le van a llegar. A Cabullaro. Sí. Y él se devolvió con la razón otra vez para Barranca. Y allá mandaron refuerzos esa tarde allí para Cabullaro. Y eso hubo una plomacera. En Cabullaro. Berracamente, sí. Por allá afuera Cabullaro. Ahí los agarraron y se dieron. Una matazón de gente. Sí.
Sí, y ahí yo no me acuerdo más de lo que me haya dicho mi taita. Pero le tocó voltear harto. Oiga, terrible, ¿no? Harto. Porque se vive una violencia de siempre, ¿no? Porque Sí. estamos hablando de 100 años, 150 años atrás, pero es la misma violencia, en forma distinta, pero es la misma violencia que se vive hoy en día. Sí, Por poder, y aquel tiempo también era por poder. sí. Terrible eso, ¿no? Harto. Y siempre el que está poniendo las cotas es el pueblo, ¿no? El pueblo, claro. ¿Qué se acuerda que tenga usted claro sobre esos buenos momentos con su familia? O sea, usted sale de qué edad de su casa, se casó, no se casó, ¿qué hizo? Yo me fui de la casa de la edad de 17 años. Me aburrí en la casa, estaba bien y todo eso, no me hace falta nada. Pero usted sabe que la buena vida cansa y la mala eh, amansa. Así es. Destapé unas alcancías que tenía y me fui. Cogí camino aquí para arriba por esta torcha, llegué a Porfía y me bajé del carro, cogí otro. Llegué a la que va para Puerto López, de ese carro cogí otro y a Puerto López fui a dar con un muchacho que se llama Sarabaín. Usted lo debe distinguir. Sí, sí, sí. Y allá tuvimos y se me acabó la plata y comencé yo a pensar. Y digo, aquí está la vaina, pues, en la casa no aguantaba hambre y aquí me va a tocar. Bueno, Sarabaín se conectó por ahí con un patrón que él había tenido y nos dio trabajo para limpiar un lote. Me tocó otra vez ponerle las costillas al sol a que me picaran las hormigas y bolí pala y peinilla. Entonces de ahí ya el señor tenía unas embarcaciones, unas lanchas y ahí me enganché yo a trabajar. Duré un poco trabajando y de ahí nos fuimos a dar a Puerto Carreño en un barco. O sea, se desapareció de la familia. ¿Cuántos años? Duré un año. Un año. ¿Y qué decía su papá? No, ellos me mandaban muy preocupados, que me viniera, que qué hacía por allá. Ah, pero ustedes escribían. Sí, pero eso, yo cuando llegaba al puerto les escribía y les mandaba con una de las embarcaciones familiares y todo. Y ellos también entonces me mandaban una carta para que me viniera. Y yo como ganaba platica y todo eso, pues estaba sabroso. Los patrones les gustó mucho mi forma de ser, no me querían dejar salir después de ahí y yo pues con ganas de irme para la casa ya se acabó la navegación porque entró el verano y conocí por allá todo eso y sí, me fui para la casa otra vez. Regresó al Hotel Mama, que es bueno. Mama, sí. Y hay que se casa usted, consigue novia, y se casa. ¿Cuántos hijos tiene, Marcelino? Yo me casé con una muchacha llamada Mariela Rodríguez de Guayabal. Ajá. Y duramos viviendo 23 años, más o menos. ¿Cuántos hijos salieron de ahí? 6. 6 hijos. Y yo me separé de ella, problemas de hogar. Y de entonces pues he conseguido por ahí compañeros, pero no he podido adaptar de vida completa para ella. Estoy solo. Sí, viviendo solo. Sí. Sí, la invitación, Marcelino, a este programa de Detrás del Telón está conformado o está formado para rescatar aquellas historias, aquellas cosas que hemos logrado vivir, que se están perdiendo, de lo más antiguo, que es del Viso, Guayabal, Caullaro. Por eso es que le hacemos esta invitación a que nos contara un poquito de usted. Entonces le agradecemos mucho por habernos atendido, por habernos contado esa mínima historia de un caullarense totalmente 100% aquí, que sigue viviendo aquí y que sigue viviendo en esta misma finca donde ¿usted nació aquí o nació en el Viso? Yo nací prácticamente cuando la violencia. O sea, nació como en el Viso. Por ahí en eso del Viso, por ahí en esa topochera. Pues. Sí, le hablo de aquí, es que esta es la finca que ellos tenían de hace muchos años, pero tenían otra finca también en el Viso de Upía. Entonces nació en el Viso de Upía en la época de la violencia. Sí. Entonces fue un momento
un momento terrible. Su mamá se llamaba, ¿cómo se llama? Carmen Rosa Becerra. Carmen Rosa. Y su papá, Pedro Miguel Correal. Pedro Miguel Correal. Cuéntenos, ¿cómo era que se vestían en esa época? Bueno, en esa época la ropa mía era pantalón cortico, que llamábamos guayuco. Entonces yo me iba con mi taita para la sabana y por allá en esas partes donde eran feas, entonces yo llegaba a la casa con esas piernas, esas canillas de la espina, una espina que llaman panelita aruñadito. ¿Cómo eran las escuelas de esa época? Las escuelas de esa época era una casa cualquiera en Bareque. Uy, esas profesoras eran muy rígidas en ese tiempo. Nos tocaba llevarle chaparro para que nos cascaran a nosotros mismos. La famosa matica de Chiribaná. Ajá. Y nos castigaban a veces poniendo unos granos de maíz allá afuera en un patio ahí, y nos arrollaban ahí a veces con un ladrillo en cada mano. Porque no llevábamos tarea o bueno, por algo. Los profesores le pegaban como Sí. más que en la casa. Uy, nos daban era chaparro. ¿Y a usted lo castigaron mucho? Claro, siempre. Por desobediente. Y a veces sí. Es lo que le toca hacer a uno. ¿Y cómo el castigo hacia las mujeres? Pues esas también le daban chaparro y las profesoras tenían regla y le tocaba a uno poner la mano y la profesora le daba regla en esas manos. O sea que estudiar era muy maluco. Pues uno le tenía harto miedo a los profesores y pues aprendía uno porque le cascaban. Y eso era muy severo los profesores. Yo estudié en Cabullaro con un profesor que lo apodaban Cociolo, un costeño. Uy, ese profesor me dio a mí mucho chaparro. ¿A qué edad vino usted a conocer un teléfono celular? Yo tenía como unos 50 años, 48 más o menos. Vine a conocer un teléfono celular. Pero no lo manejaba, solo... Sí, no, yo no lo manejaba. Pero ya al año siguiente ya me dio por comprar unos que eran así grandotes. unas panelas gigantes que les Panelotas, llamaban. sí, le sacaba uno una antenita ahí ya llamaba. En ese tiempo. Ya después fue modificando todo y ya fue hasta llegar a Ah, bueno, Marcelino. Entonces, si tiene algo más que contarnos de sus recuerdos antiguos, cuéntenos. Yo recuerdo una vez que mi papá me compró una muda de ropa nuevecita, camisa, pantalón, sombrero, cotiza, porque yo no usaba zapatos y no era cotiza. Me peluqueó y me fui para un caño llamado La Palmita en el Viso y me bañé bien bañado y me vine para la casa estrenando cotizas, pantalón y camisa y sombrero. En la casa habían unos perros y había un perro pintado pequeñito de ojos satos, muy bravo. Y yo llegué a la puerta y el perro me miró y no me conoció porque nunca me había visto con pantalón largo y sombrero así. Lo desconoció totalmente. Y me mordió el perro. Pues yo no sentía tanto el cuero, ¿no? Sino el pantalón. Me lo rompió. El perrito muy sentido, se duró como unos 5 días por allá escondido, ¿no? Pero yo de todas formas muy contento con mi ropa nueva y todo. Y ya yo siempre que iba para allá, para el Viso, en esos parrandos que me formaba acá, nada, me ponía mi muda de ropa. Que será un placer o un gusto que no se podía dar todos, ¿no es cierto? Ah, sí, claro, sí. Yo ya en ese tiempo empezaba a chacharear por ahí. Ustedes yo me acuerdo que ustedes manejaban mucho ganado, Harto, sí. entonces eran los Yo- que más manejaban. Yo llevé mucho golpe de los caballos y de los novillos, porque yo siempre me gustaba torear y jinetear los novillos, las novillas me las montaba. Y le ayudaba a mi papá a mansar los caballos también. Entonces he sido harto golpeado por los caballos y el ganado. Los corrales se hacían en guau de arrajada.
En tiempo de Semana Santa eran 8 días ordeñando el ganado, que las vacas que pudieran, 15, 20 vacas. La leche se echaba en un bote. ¿Saben qué bote? Sí. Un cuero con unos palos por los 4 lados, y ahí se echaba la leche. Ahí se cortaba y se sacaba la cuajada. Ya cuando se sacaba la cuajada, entonces se levantaba de un lado el bote y a una olla iba el suero. Se le daba ese suero a los perros, a los marranos. Si nadie compraba leche. No, y eso con esa cuajada y esa leche para Semana Santa, eso se hacía el queso de mano, que llaman 7 cueros, el queso de cincho, arepas, dulce de leche, bueno, muchas cosas. Muchos productos. Marcelino, ¿cuántos hijos tiene en total usted? Pues hijos en totales, con el matrimonio y todo, pues... Por fuera y por dentro del matrimonio. Tranquilo, estamos No, hablando menos 17. ¿Y se acuerda de los nombres de todos? Pues como no los mantengo nombrando a todos cada nada y todo eso, pues... ¿Y de cuáles se acuerda? No, mejor no lo diga porque de pronto sale uno y otro no y dicen, bueno, ¿por qué no se acordó? Entonces, 17 hijos. Sí. No había televisión en esa época, ¿no? No había televisión. Solamente hacer hijos nomás. Se acostaba uno temprano. Oiga, Marcelino, muchas gracias, oye. Bueno, listo. Bueno, muy amable.